Feijóo, buena parte de la izquierda, la que no está metida en un agujero hoy, buena parte de la izquierda ha criticado con dureza estas palabras de Feijóo contra la subida del salario mínimo. El gobierno la ha subido hasta 1.184 euros. Eso a Feijóo, por lo que se ve, le debe parecer una cantidad salvaje. Y ha dicho esto. El incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional, que lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el gobierno. Ocurre que conlleva también un pelín más de dignidad para millones de trabajadores que lo cobran, pero no sé. Pero si es que hay una directiva, si es que hay una directiva de salarios mínimos. Este señor... O sea, para los trabajadores a los que se les sube el sueldo solo es esfuerzo fiscal. Pero que no nos suban el sueldo porque así no pagamos tanto Hacienda, ¿no? Sí, a ver, que hay una... Recordar que este señor se subió el sueldo un 7,5% cuando era presidente de la Xunta, ¿eh? Y ahora mismo gana más de 14.000 euros al mes. Y dice que los demás tienen que ganar menos. Entonces esto tiene dos problemas. El primero es que va contra la evidencia. Cuando se anunció la subida del salario mínimo interprofesional, lo que dijeron es que iba a haber quiebres patronales, cierres de empresas, despidos. En lugar de eso, lo que ha sucedido es que cerramos el año pasado con 500.000 de trabajadores más y los mejores datos de afiliación a la seguridad social de la historia. Tenemos el paro más bajo en 17 años. Pero es que además el modelo laboral que está proponiendo Feijóo a lo que nos lleva es a la explotación de mano de obra intensiva en sectores de bajo valor añadido, es decir, al empleo barato. Y el empleo barato nos sale caro, porque el informe del BBVA, el último informe del BBVA, sitúa el problema de la productividad española en el capital, no en la gente. La gente tenemos la mano de obra más sobrecualificada de Europa y se tienen que marchar de aquí precisamente porque el mercado laboral les expulsa porque apuesta por sectores de bajo valor añadido. Pues es claro, lógico, pero indiscriminado subir el salario mínimo es lo que dice Feijóo y oye, es su opinión. El trabajador o la trabajadora, eso es lo que puede ocurrir. Entonces tendrán que tener margen de maniobra para poder pagar el SMI. El margen de Está bien el maniobra ya lo tienen. El margen de maniobra, verá, es que venís, yo lo siento mucho, pero en los temas sociales venís a la televisión a tomarle el pelo a la gente que está viendo la televisión. Así de claro. No, déjame acabar. Vamos a ver. Si a la gente le están contratando para que trabaje 10 o 12 horas y le hacen trabajar 30 a la semana. Pero si no vamos a decir las cosas claras. Si no tiene entonces, dinero, que se lo están pagando en negro o no se lo pagan. No, deja hablar, porque tenéis la manía, la gente neoliberal, de ir metiendo por debajo de la mosca cojonera para que la gente que defiende a la clase trabajadora, la voz de los oprimidos, no se escuche. Esta es la realidad. Entonces, para una vez que en televisión española la voz de los oprimidos se escucha, dejadla hablar. Es decir, a la gente se le hace un contrato. Pero Villarroya, por supuesto que puedes hablar. Claro, pero estás hablando incluso gritando. Se le hace un contrato. Incluso puedes hablar más bajo, que estoy hablando más alto para que la gente lo escuche, para que escuche y dejemos ya los rollos y escuchemos la vida de la gente. Se le hace un contrato de 15 horas semanales. Se le paga en la Seguridad Social por las 15 horas semanales. Y se le hace trabajar más de 15 horas semanales. No se le paga, o bien se le paga en negro. Entonces, la ganancia de la empresa la tiene ahí. Villarroya, aparte, pero la ganancia, ¿sabes dónde está la ganancia de la empresa? Yo te voy a decir dónde gana la empresa. La empresa gana en la reducción de los costos de producción. Pero Villarroya, a ver si nos vamos enterando. Si te enfadas... ¿Y dónde está la reducción de los costos de producción? La reducción de los costos de producción está en poner salarios bajos a la clase trabajadora para que los productos sean más competitivos en el mercado exterior. A ver si entramos. No, más que Villarroya, si te enfadas, oye, que sea con Feijóo, que ha dicho que hay una subida indiscriminada, pero con nosotros... Tenemos una baja productividad, eso es sustantivo para poder, en fin, que las empresas tengan margen de maniobra para poder pagar mejores salarios, ¿no? Que produzcan más. Segundo, en España el tejido productivo es en un 98-99% pequeñas y medianas empresas, pymes. ¿Y el salario pequeñas y medianas empresas que tienen muy poco margen de maniobra, con lo cual el incremento mínimo, pero cuando se pueda subir el salario mínimo. No, claro. yo le daría 1 euro a los empresarios porque no llegan a fin de mes. Hombre, pues, entonces sería lo que deberíamos hacer, ¿no? Hombre, subes un salario mínimo que está en 1.080, ¿no? Los alquileres están en 1.400. Sí, es una desgracia. Vale. No es una desgracia, es una vergüenza. Claro. Bueno, ¿vale? vergüenza, vamos a empezar a decir las cosas por su nombre.
Porque ya que estábamos hablando antes de la corrupción, vamos a hablar de la vida de la gente, ¿vale? Porque la vida de la gente va más allá de los casos de corrupción. Sí que no. Lo que no tienes el país que tiene el índice de paro juvenil más alto. A los jóvenes se les está haciendo contratos, se les está haciendo contratos por horas. A la gente la contratan por un día, la contratan por un fin de semana. Este es el mercado laboral que tiene. Entonces, el salario mínimo, perdona que te diga, porque habrá que saber, es si hacen las 40 horas semanales. La mayoría de contratos que se están haciendo no son por 40 horas semanales. Por lo tanto, cobras la parte proporcional de 1.080 euros, que son 600, 700, 800 euros. Esta es la realidad de la vida. Entonces, venir aquí a decir que esto le está provocando al empresario, pues no sé qué, y que le está provocando la caída, cuando resulta que está ganando, los empresarios están ganando lo que están ganando, hombre, no vengamos a explicar milongas para dormir. Bueno, Feijóo, la subida indiscriminada del salario mínimo. El salario mínimo interprofesional, que lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el gobierno. Es un buen negocio para el gobierno y aún encima se acredita en la autoría de ese incremento del salario. Hugo Villarroya. Bueno, lo que decía, son pequeñas, medianas empresas que no pueden pagar. Yo no estoy en contra del salario mínimo, desde luego, pero hay empresas pequeñas que no pueden pagar más. Villarroya. ¿Y entonces qué vamos a cobrar? Bueno, claro, pues, porque como los empresarios no pueden pagar, pues entonces vamos a trabajar gratis por el amor al arte y para que el país se levante. Hombre, vamos a dejarle de tomar el pelo a la gente. Pero que nadie le toma el pelo a la gente. Es que dices, es que como somos pequeñas y medianas empresas y los empresarios no pueden pagar porque no pueden, pues entonces no se puede. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? Que el Estado, pues me quedo en mi casa y se acabó la película. Que el gobierno ayude o impulse que las empresas aumenten su productividad, por ejemplo, invirtiendo en tecnología. Si el gobierno tiene que ayudar a las empresas para que las empresas sean mejor, entonces estatalizamos los medios de producción y no se acaba la comedia. Hombre, las ayudas, porque si yo tengo que pagarle a la empresa dinero público para que la empresa me pague a mí, pues para eso estatalizamos la empresa y yo soy el dueño de la empresa. Las ayudas y se acabó la comedia. Hombre, porque sois muy liberales para no me definas, Villarroya, no me definas lo que yo soy. Pero no me definas. Claro, no me definas lo que yo soy, ya sabría yo lo que yo soy. Tendré que llamarlo liberal, porque a las cosas se le pone por su nombre. Bueno, pues no has estudiado filosofía. No, por supuesto. Pues sabes lo que es que en la carrera también estudié filosofía. El nominalismo es ponerle a las cosas su nombre. Si tú defiendes la teoría neoliberal, ¿pero qué es la teoría neoliberal? Pues entonces, tú estás diciendo, hombre, si tú me vienes a decir... ¿Qué es la teoría neoliberal? ¿Defender? No, los beneficios a la saca del empresario. Pero si he dicho mayor, que no estoy en contra de mediano, pero que se suba cuando se pueda. Ya está. Una peluquería, el problema que tienes no es que no tengas para pagar a tus trabajadores, es que los clientes no tengan dinero para pagarte a ti cuando vas a la peluquería. Pagar salarios bajos desincentiva la productividad y desincentiva invertir en I+D+I o invertir en tecnología, que es lo que te hace ser productivo. Exacto. Lo hemos hecho, ha funcionado, se ha subido el salario mínimo y hay más empleo. Exacto. No hay discusión. Justo lo que estaba diciendo Lola, es que eso ya se ha demostrado falso. O sea, ese bulo que el PP ha repetido un montón de veces, lo que afectaba al empleo, eso ya se ha demostrado falso en España. La directiva tenía que estar traspuesta en noviembre de 2024. Es clarísima con lo del 60% del salario medio y lo que quiere es una convergencia salarial al alza, precisamente para poderlo acomodar a los precios y para evitar lo que llaman el dumping social. Es decir, que es que todos los trabajadores y trabajadoras en la Unión Europea tengan más o menos el mismo nivel de vida y no sufran de pobreza laboral. Además de que favorece mucho a las mujeres, porque el 59% de las personas que cobran salario mínimo son mujeres, con lo que también afecta a la brecha salarial de género. Pero además es contradictorio con lo que el propio Feijóo dice cada 2 por 3, que es que en España tiene que haber un aumento de salarios también. O sea, es que no acabo de... Es muy rara. Yo lo he oído decir que el problema son los sueldos. Esto se lo he oído, o sea que... Sobre el IRPF, pero que tampoco nos volvamos locos. O sea, que lo que no puede ser es que porque te suban
el sueldo cobres menos. Es porque por impuestos cobres menos. No, es verdad que había una discusión porque una buena parte de la subida se te iban impuestos. Una buena parte de la subida, pero te seguían subiendo. Y sobre todo, ha subido casi el 50%. Estamos hablando de la medida estratégica más importante de este gobierno ahora mismo, desde el punto de vista salarial y de igualación social. Feijóo tiene que conocer, y es que además eso lo tiene que vivir Feijóo. Feijóo tiene que, en su vida, todos los días de la vida de Feijóo, está con gente a la que le han subido un 50% el sueldo en los últimos 5 años, porque el salario mínimo lo cobra un montón de gente en los alrededores del mundo de Feijóo, porque hay situaciones hay personas que trabajan, trabajadoras del hogar, personas de limpieza del PP, tiene que ver gente a la que le han subido mucho el sueldo. Lola, no puedes decir que eso no afecta a nadie. A ver, el salario mínimo ha subido lo suficiente como para que ahora estemos en unos niveles medios en lo que es en la Unión Europea, en aquellos países que lo tienen. Es cierto que hay una directiva europea desde el 22 que dice que debería estar alineado en un 60% del salario medio, ¿no? Yo creo que estamos más o menos ahí. No sabría decir las cifras exactas, pero hemos avanzado mucho en los últimos años en este sentido. Ahora bien, hay un factor que no se tiene en cuenta cuando se comparan, ¿no?, las cifras, que es el poder adquisitivo de ese salario en nuestro país. ¿Por qué? Porque a pesar de que podamos pensar que efectivamente en Francia o en otros países el nivel de vida es muy alto, aquí hay un elemento fundamental que es la vivienda, que te rompe completamente la capacidad de que puedas vivir con ese salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo está en 1.100 y pico, no menos, como dice Feijóo. Entonces, si el argumento es no se crean tantos puestos de trabajo, pues eso ya se apaga y vámonos, ¿no? Pues porque no parece. Pues allá, y que dé la palabra a los españoles para que podamos empezar una nueva etapa con un gobierno limpio y un gobierno decente. Ha llegado a su fin la etapa de Pedro Sánchez y un gobierno decente sería el del Partido Popular, dice Cuca Gamarra. ¿Opiniones? Pero ¿puedo? ¿Esto qué te dicen por ahí? Porque se ha visto con ella hoy el presidente. Bueno, ya eso he comentado, que el tema que a mí me parece que hoy fue más, digamos, urgente de Sánchez y ella ha sido, digamos, pulsar el deseo de Sánchez de nombrar a la señora Mínguez, que es secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, la próxima secretaria de la Organización del Partido Socialista Obrero Español. Pero yo quiero decir lo siguiente: tiene un indicio contra él directo, con un informe de la UCO, no se tumba un gobierno. Vuelvo a decirlo otra vez, la UCO no es el juez, será el juez Puente el que determine el alcance del informe de la UCO, lo está haciendo a través de las diligencias que está impulsando, y esto lleva tiempo. Este es el problema del PP. No puede esperar, tiene que tumbarle ya. Por eso entra la conferencia episcopal. Se suman. Cuando se haga la lista de los que intentaron voltear a Sánchez, habrá que incluir también a la conferencia episcopal. Pero el problema consiste en que si no hay indicio contra Sánchez, indicio directo, si el informe de la UCO todavía no nos dice cuánto se haya llevado Santos Cerdán, que no lo dice, no digo que no se lo haya llevado, pero no lo dice. ¿En qué cabeza cabe que va a renunciar Pedro Sánchez? ¿En qué cabeza cabe que va a dimitir? Será difícil, pero lo intentará por todos los medios llegar al nuevo periodo de sesiones en septiembre. Y se llega al nuevo periodo de septiembre sin que haya estallado una bomba atómica, Pedro Sánchez saldrá vivo. Dice Ernesto, hay que decir que el PP está en cierta forma con Feijóo a la desesperada. Virginia. Pues claro, llevan a la desesperada muchos años. A mí me ha hecho mucha gracia. Pero materia hay, que decir, materia hay, porque, ojo, que es que hoy ha entrado la UCO en la sede del Partido Socialista, la Guardia Civil, en base en transportes. A un informe de la Guardia Civil. No hay una sentencia judicial. Vamos a esperar un poco, vamos a ver todo eso que tiene que salir, qué es, ¿no? Pero no deja de ser, si me permitís, hasta
gracioso escuchar al alcalde Almeida decir que hay que darle la voz a los españoles, porque resulta que cuando se le dio la voz a los españoles en el año 2019 y cuando se le volvió a dar la voz a los españoles en el año 2023, esto no les valía. Ahora sí que les va a valer, o tampoco, si no ganan ellos. Porque aquí la clave es esa, cuando ellos ganan, vale la voz de los españoles, pero cuando no ganan, no vale. Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pasaría si hubiera elecciones y las perdieran? Claro. ¿Qué harían? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera elecciones y las volvieran a perder? Estarían 4 años diciendo que es un gobierno ilegítimo y que hay que tumbarlo. Ganaron, lo que pasa es que no sumaron. Ernesto, sí, Ernesto y Hugo, Ernesto. No, decía que si no la ganaran sería un pucherazo. Claro, pero quería daros 2 informaciones más. Venga. Que es lo que a mí siempre más me interesa. Vamos. Primero, en Acciona, en la empresa Acciona, no solo está como responsable, uno de los responsables de seguridad, el exdirector de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, señor Corbí, coronel Corbí, sino que también está Joaquín Collado, que ha sido jefe nacional de la Coordinación Antiterrorista. Y una tercera persona, que es la hija de Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, Emilio Pérez de los Cobos. La señora Paloma Pérez de los Cobos es directora institucional y de marketing de Acciona. ¿Qué os parece? Bueno, pues vaya elenco, ¿no? Pues ¿tanto se necesita en una constructora para tener ese tipo de fichajes? O sea, estás hablando de familiares de Pérez de los Cobos, el exdirector de la UCO. Estás hablando de gente muy poderosa y gente de los aledaños, de gente muy poderosa fichada en Acciona. Ernesto. Acciona es una fortaleza. Pues entre Acciona y la Comunidad de Madrid tienen medio, o sea, entre Acciona y la Comunidad de Madrid media UCO trabajando, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid también acabó el otro. Importante. Y la segunda información que quería recordaros es que como ponéis el acento en Ábalos y en lo que puede llegar a filtrar y en la nueva estrategia, hay una cosa que dijo Ábalos en la cadena SER, en la entrevista del día de ayer, y que es importante. A ver. Y es que no hay financiación ilegal en el Partido Socialista Obrero Español. Me diréis, bueno, pero es Ábalos. Bueno, ya, pero como Ábalos está en una estrategia destructiva, que él diga que no ha habido financiación ilegal, que no hay financiación ilegal después de haber trapicheado con los contratos, es un elemento relevante, ¿eh? Ya, pero Ernesto, hombre, igual sería raro que saliera y dijera hay financiación ilegal, que lo confesara. Hombre, no, porque eso, digamos, él va a cumplir una serie de años en cárcel por más que llegue a un pacto. Y por lo tanto, si quiere realmente arrastrar al Partido Socialista, es eso lo que debería decir. O sea, ¿crees que a Ábalos no le libra de la cárcel nadie, por mucho que se enfade con nosotros, por ejemplo? Por supuesto que no. Sí. Por supuesto que no. Que no le libran, que va para adelante. Pero hombre, los datos que tenemos y el hecho de que ya él mismo está aceptando que existe esa trama y que él forma parte de esa trama, está evidentemente aceptando los delitos. Lleva apostando a que le vaya mal a España en general y a que cada vez sea peor para poder tener más opciones desde el minuto 1. Y luego creo que hay que analizar, me importa mucho lo procedimental en esta historia y no puede ser que permanentemente personas vinculadas al Partido Popular hayan ido adelantando autos judiciales como hacía Miguel Ángel Rodríguez o como hacía el representante, por ejemplo, no del Partido Popular, pero sí de Manos Limpias, o que directamente pues, nos vayan planteando quién va a ir para adelante o no va a ir para adelante o qué va a suceder. Me parece que si estamos hablando de corrupción, lo procedimental es fundamental y aquí no se cumplen los mínimos cuando hay informes de la Guardia Civil que llegan antes al Partido Popular o a la prensa de derechas que a los propios afectados, ¿no? Bueno, es normal que Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, pues tenga información sobre el fiscal general de Estado, pero estamos aquí hablando porque está el novio de Ayuso inmerso en esa causa y todos sabemos que tenía interrelación con el novio de Ayuso, pero bueno, Feijóo. Normal. Bueno, normal, no me parece normal, me refiero. Me parece normal. Pero, normal. Bueno, sí, no me parece normal, pero me refiero. Ya sabemos todos que tenía acceso y que hablaba, interlocutaba con el novio de Ayuso. La filial, una cosa es eso y otra cosa es impedir la actividad de rentabilidad económica de una empresa. Hombre, que se le impidiera
tratar con administración pública. Me llama mucho la atención que os llame la atención que pongamos el foco en Acciona. Quiero decir, es una empresa que recurrentemente aparece en todos los casos de corrupción de la historia de España desde hace 20 años, que tiene en nómina a un ex jefe de la UCO, que no es cualquier cosa, y lo tiene en nómina. Y que además resulta que resulta que la Guardia Civil investiga todas las empresas de la trama Coldo, excepto a la única que nos registra es Acciona. Emilio, pues yo creo que hay motivos de sobra para que nos preocupemos. Ojo, aparecen otras que están vinculadas con este escándalo, María. Jesús, según las investigaciones de la UCO, son 7 las empresas que de momento aparecen en esta trama. El foco está sobre todo en Acciona, que se habría beneficiado presuntamente de 537 millones de euros en adjudicaciones. Pero en ese informe aparecen más empresas, algunas de renombre como Ferrovial. También aparece la empresa levantina Ingeniería y Construcción. La sede de esta empresa ha sido registrada junto al domicilio del empresario José Ruz, denominado por la UCO como el conseguidor que puso en nómina a Koldo García tras su salida del Ministerio de Transportes. Y la otra gran señalada, Obras Públicas y Regadíos. Los contratos que están ahora bajo la lupa de esta empresa se ubican sobre todo en Asturias, Úbeda y Lugo. Jesús. Bueno, pues ya lo ves, Emilio Delgado. Yo creo que es extremadamente complicado no vincular el desarrollo de determinadas empresas en este país, fundamentalmente energéticas y de construcción, con lo que está sucediendo. Vemos que son empresas y nombres, además, las Koplovich, los Marc, Entre Canales, que se lucran durante el franquismo por su afinidad al régimen, que explotan económicamente en la transición por el desarrollo urbanístico del país y que aparecen en todos los casos de corrupción de la última etapa de española, ¿no? Emilio, yo creo que, en fin, demonizar a las empresas, que es las que generan riqueza en un país, con la creación de servicios, de productos, de bienes, en fin, me parece un poco ir muy lejos, ¿no? Pero mira, estoy apuntando un fenómeno muy específico. Pero un segundo, Emilio, las empresas, decía antes, forman parte del sistema Villarroya, etcétera, pero hay personas, y hay corruptos y corruptores. O sea, no es una empresa, es las personas, los empresarios, algunos, evidentemente no se puede generalizar, son corruptos. Hay otros que no, que son, en fin, que cumplen con las normas, que no explotan a la gente. Entonces, demonizar, generalizar, hablar ya de empresas, en fin, me parece ir puede haber un lucro demasiado personal, lejos. No, puede haber un lucro personal y puede haber un lucro orgánico de la empresa, igual que hay corrupción en un partido o partidos condenados por corrupción, que es distinto. Pero quien delinque y lo que es la queremos persona. saber es hasta qué punto estructuralmente algunas empresas han intervenido en la vida política del país, financiando partidos políticos, acordando mordidas para... se regule. Ya, pero entonces no es una cuestión individual. Es gente que ha pagado esas mordidas con dinero de la empresa y son empresas que acordaban pagar esas mordidas. Y por lo tanto la responsabilidad va más allá de lo individual. Tienen una información relativamente precisa de los tiempos y por lo tanto están dosificando los pronunciamientos políticos. El problema consiste en que la línea general es la línea de siempre. Sánchez tiene que dimitir o tiene que convocar elecciones, cualquiera de las dos alternativas. Pero yo creo que esto revela que la información que tienen, contra lo que se puede pensar, indica que ellos no creen en la bomba atómica que puede tener la UCO contra Pedro Sánchez. Por eso tienen tanta ansiedad. Lo que quieren es acabar ahora. ¿Y crees que puede haber una bomba atómica por parte de la UCO respecto al presidente del gobierno, Ernesto? ¿O crees que Sánchez aguanta? Creo, lo dije ayer, yo creo que Pedro Sánchez tuvo la oportunidad de no nombrar a Santos Cerdán en el Congreso de noviembre en Sevilla. Y si le nombró es porque estaba seguro de ese nombramiento. Quiero decir, se resultó profundamente equivocado, se ha equivocado, tiene evidentemente una capacidad muy limitada en relación a su entorno para saber quién es quién. Realmente hubiera tenido ambición importante, no lo hubiera renovado en noviembre. Sí. Bueno, lo que buscaba concretamente la UCO era un fragmento que aparecía en su informe, que el juez ha dado como lícito, relativo a comunicaciones que habría tenido Santos Cerdán con Koldo García y que Santos Cerdán le habría dicho que las enviase a un correo corporativo, el que él utilizaba en el Partido Socialista. Esto aparece en un fragmento del informe de la UCO y esto es por lo cual el juez ha autorizado este requerimiento de información en Ferraz para conocer el volcado de ese correo electrónico de Santos Cerdán y a partir de ahí
hoy saber si estas informaciones relevantes que Koldo habría contado a Santos Cerdán podrían conocerse en el análisis que ahora hagan los agentes. Es una prueba fundamental porque ellos consideran que en ese cruce, en ese intercambio de correos, podrían sumarse más indicios a los que ya tienen sobre el objeto de la causa y el papel que según ellos ejercía Santos Cerdán, que era el de gestor, controlador de los pagos de las presuntas mordidas. Dudas, preguntas que podáis tener, Emilio, Mateo Balín, que tiene todos los datos. Emilio. En realidad, y datos que queráis y opiniones que queráis aportar. A mí hay una parte de la investigación que no acabo de entender y, por supuesto, máximo respeto para el trabajo de la UCO, pero hay cosas que realmente pues, me cuesta trabajo entender. Por ejemplo, entre que se conocen los papeles de Bárcenas y se registra la sede del Partido Popular pasan 11 meses y, sin embargo, este requerimiento de hoy pues, ha sido una cosa de prácticamente 2 días. Luego hay aspectos de la investigación que me llaman la atención, por ejemplo, el hecho de que haya informes de la Guardia Civil que llegan antes a los jueces o a medios de comunicación de derechas o al propio Partido Popular antes que a los propios implicados. Y por último, la cuestión de los registros selectivos. En esta instrucción, la policía ha registrado todas las empresas implicadas, a excepción de Acciona, a la que le han requerido documentación y ni siquiera la han entregado completa. Entonces, no sé si esto supone anomalías o forma parte de algo normal en una investigación. Bueno, yo en el tema de Acciona quiero puntualizar, Emilio, que lo que hace el juez por petición de la UCO es investigar solo al alto cargo de Acciona, que se va en abril de 2021, y que monta una constructora paralela, que es desde donde la que también habría podido beneficiarse de este presunto amaño de obras. Yo creo que hay que ir paso a paso, estamos en una fase incipiente y probablemente si encuentran indicios en los registros realizados a Fernando Merino, el exalto cargo de Acciona, a partir de ahí imagino que tirarán del hilo y llegarán a la constructora. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, la entrada y registro, por ejemplo, la entrada y registro, vamos, que se produjo el otro día y el requerimiento de información que se ha realizado hoy, realmente tiene que ver con ese caudal indiciario que apunta la UCO en su informe y la necesidad de corroborarlo. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? Pues la única manera efectivamente es conocer si en esas conversaciones, como piensa la UCO, entre Santos y Koldo, había o hay información relevante para la causa. Si quieres. Venga. Vamos a ver, no estoy de acuerdo con lo que comentáis, o discrepo, perdón, no hay que estar tampoco de acuerdo siempre en todo, porque el principio por el cual hay que intervenir una empresa, hay que hacer una entrada y registro, es el mismo principio que se aplica para la persona que está imputada. Se trata de evitar que destruya pruebas. Si es verdad que un corrupto hay que seguirlo, hay que hacer entradas y registros para evitar que destruya pruebas, también es cierto para el corruptor, en este caso la empresa Acciona. ¿Por qué? Porque la empresa Acciona ha sido beneficiaria del 70% de los contratos que se están investigando en el informe de la UCO. Y por lo tanto, habida cuenta además de que se le ha enviado un requerimiento y no ha contestado ese requerimiento, la entrada y registro era fundamental para evitar que se destruya prueba. Y eso es lo que no ha ocurrido. Yo me limito a contar lo que es desde el punto de vista jurídico el concepto. Ahora bien, el juez Puente tampoco en el Supremo son especialistas en instrucción. Las instrucciones en el Supremo han ido cada vez a menos. Son casos más, digamos, aislados los que se instruyen cuando hay aforados. Por lo tanto, puede ser que el juez Puente no esté al corriente de que convenía hacer esa entrada y registro. Pues habrá que estar atentos al resto de Kaiser, veremos lo que pasa. De momento no tenemos esa orden. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Perdona, calma, Ernesto, calma, Ernesto. Terminar. Pero calma, Ernesto, que quieren opinar los demás un ratico, por favor. Hombre, de verdad, deja que los demás opinen. Emilio, pero hombre, ¿qué te vas? Emilio, por favor. Yo ya lo he dicho antes, a mí me sorprende muchísimo que una empresa que reiteradamente aparece en todos los casos de corrupción, a la que se le requiere documentación y no la entrega, que es la única que no registra a la Guardia Civil y que además tiene en nómina a un ex jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, creo que hay elementos suficientes como para poder problematizar esto sin que te llamen conspiranoico, desde luego. Ernesto. No es verdad que Acciona no ha sido objeto de entradas y registros. Digo porque vosotros decís cosas que se asumen como hechos. En el caso de Azud, recientemente, en el año 2022, Acciona sufrió una entrada y registro por parte de la UCO. Claro, pues yo digo ahora. Decir, digo ahora, Ernesto, no en el año 2022.
En 2022 sí. Por eso en 2022 digo porque decís que nunca se ha entrado en empresa. Claro que no. Hombre, no he dicho eso. Vamos a empezar. Yo he sido el primero que ha hablado de Acciona. Hace varios días. Pero si yo no he dicho que no hayan entrado nunca, digo que me extraña que no hayan entrado ahora. Claro, el problema consiste que han entrado en Acciona en otros casos, por lo tanto, aquellos que decís que hombre, que como nunca se entra en una... No es verdad, se han entrado en bancos, en empresas y en la misma Acciona. Lo que a mí me ha llamado la atención es que para custodiar las pruebas, y dado que Acciona tiene la mayor parte de los contratos, que es un 70% de lo que se investiga, ¿cómo no han ido a Acciona? ¿O es la impericia del juez Puente? Vale, Ernesto, ¿hay algún problema con el sonido ahora? Ernesto, ¿me permites? Voy a pedirle permiso a Ernesto Keizer, que si no se enfada. Sí, ya te vas, tío. Ábalos, con la fiscal, tira de ironía. Se siente utilizado por Santos Cerdán. Qué penita, prisiones públicas, Y termina enfadado. ¿Quieres hacer favor de molestar? A continuación, mencionado con Sánchez, señor Ábalos. En malas lenguas. Dice que puede tener la información muy sensible, que puede haber un pacto. Va a haber más y llegan días tremendos, ¿no? ¿Por qué? Va a haber más, Jesús. Si hay un aspecto que se está un poco pasando desapercibido, que lo incluye el juez en su auto, es que la defensa de Santos Cerdán ha pedido una copia a la UCO y el juez lo ha autorizado de esa escritura privada de la que hemos estado hablando de los últimos días, involucraría a Cerdán en la participación de la empresa Servinavar. Es una escritura privada que fue hallada en el registro de la UCO, que no había sido incluido en las actas, no se conoce en el documento. La defensa de Cerdán, alegando indefensión, la ha pedido al juez y el juez en el auto también le dice, oye, aquí tiene la UCO la posibilidad de darle este escrito privado con el cual pueda defenderse. Ese escrito lo va a tener la defensa de Cerdán antes de su declaración el día 30. Bueno, pues ese movimiento también es interesante porque son casi 19.000 euros los que le quedarían después de dejar el acta. Emilio, Javier... Pues yo entiendo que haya quien se escandalice mucho. A mí no sé si me escandaliza más esto o que Ábalos, que tiene la jeta encima de salir, como hemos visto antes, a decir que ya vale y a ponerse farruco, siga siendo diputado y cobrando de todos nosotros y además votando y tomando decisiones por todos nosotros. Me parece especialmente escandaloso y creo que tiene que haber una reprobación pública y una exigencia de que deje el acta de manera inmediata. En cuanto al tema de las indemnizaciones, creo que es imposible ahora mismo corregir eso y pues Cerdán la va a cobrar. Pero como digo, yo preferiría que Ábalos cobrara su indemnización y se largara a que esté de diputado cobrando de todos nosotros. Es que Santos Cerdán es un ciudadano normal y tiene ese derecho y tiene que cobrarlo, es su derecho. Es verdad que a todos, a mí me pasa lo mismo, a todos nos genera una enorme... Un ciudadano normal, que decir, a día de hoy pienso yo, Javier, decir un ciudadano normal, que camina y tal, pero ahora mismo es una persona que está imputada por graves delitos de corrupción, obvio. Le asistirá esto por norma, no digo que claro, no, pero bueno. Eso digo, pero sí tiene, efectivamente, no es un ciudadano, exacto, tienes toda la razón, no es un ciudadano normal, pero tiene derecho y no le podemos quitar ese derecho porque además todavía no está condenado por nada y tenemos la obligación de mantener la presunción de inocencia, por más que es verdad que ya no es un ciudadano normal y en los próximos años no lo va a ser, pero no está condenado por nada, tiene este derecho y tiene que... Ahora, es verdad que nosotros tenemos derecho a indignarnos porque estamos viendo como una persona que ha tratado lo público como lo ha tratado, igual que lo que ha dicho Ábalos, ¿no? Es decir, habla de la pública, pero vamos a ver qué ha hecho él con lo público, es decir, qué ha hecho presuntamente, siempre presuntamente, con los recursos de todos, con los recursos que son de todos, ¿no? Y encima se hace el ofendido. Pues el tener un periodista a las puertas de su casa es el menor de sus problemas. O sea, que...